Capítulo 3 de Filipenses. Un hombre que toma veneno creyendo sinceramente y con todas sus fuerzas que es una buena medicina, no se va a sanar, no se va a poner mejor, sino que morirá. Eso es obvio, pero increíblemente en el ámbito espiritual algunos cristianos creen que Dios salvará a hombres y mujeres de cualquier religión si es que ellos se esforzaron al máximo y fueron sinceros en vivir una vida moral, una vida de amor, una vida de buenas obras. Si un judío o un musulmán o un hindú que no conocen al Señor Jesucristo son amables, generosos, morales, se esfuerzan en vivir bien, en servir en la comunidad, donan dinero para proyectos de caridad, son activos en su religión, aman a Dios, ¿irán al cielo? No es una pregunta capciosa, sino que muestra que también entendemos el Evangelio de Jesucristo. Una pregunta más. ¿Qué es lo que estas personas incrédulas necesitan para estar bien con Dios? Para que puedan tener el perdón de sus pecados y tener la vida eterna. ¿Necesitan cambiar su vida? ¿Necesitan comenzar a venir a la iglesia? ¿Necesitan bautizarse? ¿Necesitan diezmar? ¿Necesitan servir? ¿Necesitan ser activos en algún ministerio, en la iglesia? Bueno, la respuesta es no a cada una de las cosas que he mencionado. Lo que necesitan es la gracia de Dios en sus vidas para salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Necesitan confiar solamente en la obra redentora de nuestro Salvador y reconocerlo a Él como el Señor de sus vidas. No predicamos nosotros un evangelio de autoayuda, de autoestima, de prosperidad, de obras, de logros humanos. Predicamos más bien un evangelio de gracia que se ofrece a los enfermos, a los pecadores, a los miserables, a los depravados, así como tú y así como yo. Recibimos la justicia de Dios solo por la fe. Y luego continuamos viviendo la vida cristiana por medio de la fe, confiando en la gracia de Dios, con el poder de su Espíritu Santo y haciendo todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero a lo largo de la historia, Satanás ha diseñado doctrinas que la Biblia le llama doctrinas de demonios, que enfatizan las obras como un medio de salvación y predican el esfuerzo, predican el logro, predican el rito, predican la ceremonia, la religión, como necesarios para obtener la salvación. En otras palabras, pervierten el evangelio. Enseñan que Cristo no es suficiente, que necesitas algo más aparte de la fe para estar bien con Dios. Este es un ataque directo al evangelio de la gracia de Dios y por lo tanto estas enseñanzas deben ser confrontadas, deben ser combatidas con la verdad de la palabra de Dios. Pablo dijo en Gálatas 1:8 que si un ángel del cielo, incluso si él mismo les predicaba un evangelio diferente, que sea anatema, que sea maldito, que sea condenado a la perdición eterna del infierno. Lamentablemente, hoy todavía, muchas iglesias que se hacen llamar iglesias cristianas predican este evangelio basado en la carne, basado en las obras, basado en los ritos, las doctrinas humanas, añadiendo a la obra completa de Cristo. Pero no es lo que enseña la Biblia, ni este texto que vamos a leer hoy día. El propósito de este texto, de esta lección, es que ya dejemos de confiar en nuestros propios logros o capacidades, en nuestro propio esfuerzo, en nuestras propias tradiciones para lograr la salvación o para lograr la madurez, y más bien vivamos nuestra vida entera dentro y fuera de la comunidad de la iglesia, en el poder del Espíritu Santo, glorificando a Cristo y no confiando en nuestra carne. Vamos a leer, hermanos, Filipenses el capítulo 3 y solamente los primeros 3 versículos. Filipenses 3, del 1 al 3, dice: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros,
guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Este capítulo 3 de Filipenses que estamos comenzando hoy día es uno de los más potentes del Nuevo Testamento. Un comentarista, Moisés Silva, dice que es sin disputa un pasaje singularmente poderoso, es un bloque fundacional para nuestra teología, es un verdadero clásico de la espiritualidad cristiana. Eso dice él. Y algunos se han asombrado porque aquí en este capítulo, comenzando el capítulo, hay un cambio de actitud. Y han propuesto que esta porción de la Biblia es un añadido, no es un escrito original de Pablo, sino que es un añadido de un escritor posterior. ¿Por qué? Porque hay un cambio de tono tan radical en lo que está diciendo el escritor. Hasta ahora hemos visto que el vivir es Cristo, esta es la epístola del gozo, es la epístola que nos anima a perseverar en nuestra fe, pero ahora Pablo va a decir palabras durísimas, advertencias muy fuertes, es un cambio de tono total. Sin embargo, si prestamos atención, hay continuidad con varios de los temas que Pablo ya ha expuesto en los 2 primeros capítulos. Es que lo que vemos acá en Pablo es preocupación por el peligro de los falsos maestros y presenta su propio ejemplo apostólico enfocado en ganar al Señor Jesucristo y lo contrasta con el ejemplo de los falsos maestros que confían en su propia carne. Y eso es lo que quiere hacer en el capítulo 3. Presentar por un lado a los judaizantes, los falsos maestros, que confían en su carne, y por otro lado su propio ejemplo. Como él antes confiaba en la carne, pero ahora confía solamente en el Señor Jesucristo. Cuando comienza en el versículo 1 con la frase, por lo demás, Pablo está pasando a otra sección de la carta. Está introduciendo temas adicionales en los que quiere profundizar y les llama a ellos hermanos, por lo demás hermanos, porque los ama de verdad, porque está estableciendo un marco de afecto, de gozo, de familia, un marco de seriedad para lo que él va a decir. Y lo que él va a decir, como ya les mencioné, son fuertes, duras advertencias en contra de los falsos maestros. Pero primero, para prepararlos a los filipenses, para este cambio de tono en el mensaje de Pablo, él quiere crear una atmósfera, quiere crear un ambiente en el cual sus advertencias se puedan escuchar con seriedad. Entonces, lo primero en el versículo 1 es establecer la atmósfera. Es darles 3 elementos para prepararlos, para crear un marco de gozo, un marco de familia, un marco de afecto, un marco de seriedad, en el cual él pueda dar sus advertencias. ¿Cuáles son estos 3 elementos que le ayudan a Pablo a crear este ambiente para que luego pueda decir la palabra dura? En el versículo 1 vemos en primer lugar, ya lo mencioné, la palabra hermanos. Hermanos. Somos familia. Estamos entre hermanos. Tenemos el mismo Padre. Hay un vínculo de amor entre nosotros. Hay unidad. Podemos hablar con confianza. Podemos hablar con confianza. Entonces dice, por lo demás, hermanos. Pero luego les dice, en segundo lugar, gozaos en el Señor. Es una orden. Un pastor, Sam Storms, él dice que para tener éxito en la vida cristiana, no necesitamos esforzarnos más en vivir la vida cristiana, sino más bien tenemos que gozarnos más en Cristo, deleitarnos más en el Señor Jesucristo. No hay que malentender. Ya hemos dicho en las lecciones pasadas que sí hay que obedecer a Dios, sí hay que perseverar en la fe. Pablo dice, hay que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor,
debemos estar dispuestos a sacrificarnos en el servicio del Señor, debemos brillar como luminares en el mundo, debemos ser santos. Pero lo que estoy diciendo y lo que Pablo está diciendo es que lo que nos va a dar la salvación y nuestra justicia delante de Dios no es nuestro esfuerzo, no son nuestros logros, sino la fe en Cristo, es decir, la confianza en su pura gracia. El secreto, entonces, para una vida de gozo es confiar en Él, es descansar en Él, es gloriarnos en Él, no en nosotros mismos. Cuando yo comienzo a verme a mí mismo, me voy a deprimir bien rápido. Cuando empiezo a ver solo mis logros, mis éxitos y mis capacidades, entonces, no, porque en algún momento se van a acabar esos logros y se van a acabar esas fuerzas y se van a acabar esas capacidades. Pero cuando miro al Señor Jesucristo, entonces puedo gozarme siempre. Dice aquí, gozaos en el Señor. Y todo el libro de Filipenses tiene este énfasis en el gozo, especialmente en los momentos de dificultad. Ya lo hemos visto, Pablo está en la cárcel, pero él dice, yo me gozo y me gozaré aún, aunque estoy en cadenas, aunque hay otros que predican por envidia, tratando de añadir aflicción a mis prisiones. Yo estoy dispuesto a derramarme en libación sobre el sacrificio de vuestra fe. Y en esto me gozo. Y ustedes también gócense conmigo, les dice Pablo a los filipenses. Y es significativo que también, incluso en esta sección en la que Pablo advierte duramente contra los falsos maestros y expone su propia vida, su propio pasado con pasión, empieza la sección llamando a los filipenses a regocijarse en Cristo. Pablo aquí no está ordenando que siempre nos estemos riendo o que siempre tengamos un sentimiento de alegría, que cierra los ojos a la realidad. Pablo no está ordenando una emoción voluble. Más bien nos está exhortando a tener una actitud de gozo constante, aún en medio de las pruebas, y eso significa reconocer el control de Dios, reconocer que Cristo ha muerto en nuestro lugar, es una actitud de paz con Dios, de confianza en Cristo, sabiendo que Él cumplirá sus propósitos en las vidas de sus hijos, que pase lo que pase, estamos bien con Él. Y eso produce gozo en nuestros corazones. No hay gozo fuera del Señor. Por eso dice, gozaos en el Señor. Vivir en pecado no nos va a dar la verdadera felicidad. Tal vez placer momentáneo, pero nada más. El pecado siempre entristece, deprime, destruye. Más bien el gozo verdadero está en el Señor Jesucristo, en conocerle cada vez más, en servirle, en vivir para Él, en amarle. Él es la fuente, es el enfoque de nuestro gozo. Es la fuente porque no tendríamos gozo si no fuera por Él, por la obra que Él hizo en la cruz. Pero también es el enfoque de nuestro gozo porque Él es bello, Él es santo, Él es omnipotente, es poderoso, es amoroso. Y ese concepto de gozarse en Dios no solamente está aquí en Filipenses, está en toda la Biblia, especialmente en los Salmos. Solamente permíteme leer 2 o 3 versículos. Salmo 32, 11 dice, alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Alégrense, gócense ustedes los justos. Y también en el 33, Salmo 33, 21 dice, por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Y también, mira, capítulo 35, el versículo 9, entonces, mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Notemos que es un mandato, es una orden, pero no solamente es una orden, sino que
es una decisión que un hijo de Dios puede tomar. Lo que significa es que, aún a pesar de las circunstancias difíciles, podemos elegir gozarnos en Dios, obedecer a Dios, viviendo para Él y deleitándonos en Él. Pero falta un elemento más en este versículo 1. Antes de darles las fuertes, las duras advertencias, primero quiere crear la atmósfera. Y para eso les dice, somos familia, somos hermanos. Luego les dice, tenemos que gozarnos siempre, en cualquier circunstancia, en el Señor Jesucristo. Pero ahora les dice, en tercer lugar, miren el versículo 1, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro, anticipándose a cualquier queja que podía haber de parte de ellos. Pablo ya les había enseñado antes acerca de los maestros judaizantes que estaban arrastrando tras de sí a varios discípulos en las diferentes iglesias de Pablo. Tanto de forma oral como por escrito, Pablo ya no se cansaba de hablar, no se cansaba de advertir contra aquellos que eran enemigos de la cruz de Cristo. Así les llama. En capítulo 3, versículo 18, dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, ya les he hablado esto muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y Pablo dice, a mí no me cansa, a mí no me molesta hablar a cada rato de lo mismo, porque es necesario, es seguro, dice ahí, para ustedes. Para vosotros es seguro, en el versículo 1. Es por su bien. Tienen que estar advertidos que en este mundo en el cual vivimos hay falsos maestros. Así que, habiendo establecido esta atmósfera, este contexto, este marco, este ambiente, ¿cómo es el ambiente? Es un ambiente de familia, somos hermanos, un ambiente de gozo en el Señor y un ambiente de una enseñanza seria, una enseñanza repetida acerca de los falsos maestros para su propio bien. Entonces Pablo cambia el tono y pronuncia una advertencia durísima, pero por lo que hemos visto, muy necesaria. Les dice, cuidado en quién confías. En otras palabras, no confíes en ti mismo, no confíes en los falsos maestros, confía en el Señor Jesucristo. Y aquí hay dos puntos muy sencillos. En el versículo 2, en primer lugar, reconoce el peligro de la autoconfianza. Reconoce el peligro de la autoconfianza. Mira el versículo 2. Hay aquí tres advertencias. Pablo nos ordena guardarnos. ¿Ves el énfasis? Porque 3 veces se repite la palabra guardaos. Y guardaos significa estén alertas, tengan cuidado. ¿Con quiénes? Con un grupo de falsos maestros con los que Pablo ha luchado por años. Todavía no han llegado a Filipos, parece, pero muy pronto van a llegar, como en varias otras iglesias. Así que esta es una exhortación urgente. Pablo aquí no está hablando de 3 grupos diferentes, está hablando de un solo grupo, pero está utilizando 3 frases distintas para referirse a este solo grupo. Estos son los falsos maestros, son los llamados judaizantes. Los judaizantes eran maestros que profesaban ser cristianos, decían que eran cristianos, pero predicaban un evangelio diferente. Ellos enseñaban que la fe en Cristo no era suficiente para la salvación, sino que además de tener fe en Cristo, también tenías que obedecer a la ley de Moisés. Y en el caso de los hombres, además tenían que circuncidarse. Pablo está harto de estos falsos maestros, está cansado, y por eso siempre tiene palabras de juicio, palabras de condena contra estos hombres y palabras muy fuertes. Un ejemplo, aparte de Filipenses, está en Gálatas 5:12. Gálatas 5:12. Mira qué fuerte. Ojalá se mutilasen los que os perturban.
porque eso es precisamente lo que ellos decían. Si tú quieres estar bien con Dios, cree en Cristo y también circuncídate. Y Pablo, siendo muy duro, les dice, ojalá ellos se mutilasen, es decir, no solamente que se circunciden, sino que se castren, se mutilen los que os perturban. Eso es muy fuerte lo que él dice. Y en este versículo 2 también, es un versículo sarcástico. Algunos incluso comentaristas dicen que es hasta ofensivo, pero yo creo que está en juego aquí el mismo evangelio de Jesucristo. Está en juego la doctrina central de nuestra fe, que es la salvación por la fe en Cristo. Y está siendo atacada. Entonces, por eso Pablo utiliza estos términos tan duros. Y es la palabra de Dios, está en la palabra de Dios. Dice en primer lugar, guardaos de los perros. Obviamente no está hablando aquí en forma literal, está usando una figura del lenguaje. Así les llama a los judaizantes, les llama perros. En el contexto del primer siglo, los perros no son las lindas mascotas de la casa. El perro no es el mejor amigo del hombre en el siglo I, sino que los perros, en esta cultura, viven en las calles, son carroñeros, son sucios, transmiten enfermedades, son agresivos, atacan a los humanos, son perros salvajes. Y todavía más, en la cultura judía, la palabra perros tiene que ver con aquello que es inmundo, que es vergonzoso, aquellos que son impíos, los que son paganos. Los judíos usaban esta palabra para referirse a los gentiles, les decían los perros. Y ahora es increíble porque en la mente de Pablo esto es una inversión de la identidad, porque Pablo utiliza la palabra perros precisamente para los que predicaban la ley de Moisés como un medio de salvación. Claro, estos judaizantes seguramente les decían perros a todos los que no eran como ellos, pero Pablo les dice perros a ellos. Ellos son los impuros, ellos son los inmundos, los que están fuera de las bendiciones del pacto y del pueblo de Dios. Y no solo perros, les dice, guardaos de los malos obreros. Esa palabra obreros me parece que es sarcástica, irónica. Pablo está diciendo, sí, trabajan, son obreros, trabajan en la obra, y se esfuerzan bastante, y son diligentes, y son celosos, pero ¿para qué? Para traer la maldad. Son malos obreros. Siempre están allí, no se cansan de enseñar una y otra vez sus herejías. Yo estoy seguro que después de que pase esta pandemia, estos mismos falsos maestros de la prosperidad, de la salud física, de la autoestima, van a salir otra vez, van a aparecer otra vez y van a continuar enseñando sus falsas enseñanzas, sus falsas doctrinas. Pero no solo es eso, dice aquí también, guardaos de los mutiladores del cuerpo, los perros, los malos obreros y los mutiladores del cuerpo. O sea, los que circuncidan a los gentiles para que pertenezcan al pueblo de Dios. Ese era el tema principal, la circuncisión entre los judaizantes y el apóstol Pablo. Era por lo cual discutían. Para los judaizantes, cumplir la ley era la evidencia que los gentiles verdaderamente pertenecían al pueblo de Dios. Como hemos estado viendo en nuestros sermones de Romanos, en los días domingo, Pablo más bien dice que ya hemos muerto a la ley, que ya somos libres de la condenación y del dominio de la ley. Pero estos hombres decían, no, para convertirte, para poder ir al cielo, primero, circuncídate, guarda la ley y también confía en el Señor Jesucristo. Así que Pablo está molesto y porque para él significaba que la gracia de Dios en la cruz no había sido suficiente. Porque Pablo decía, si esto es así, como dicen los filipenses, entonces por gusto murió Cristo. Porque tú puedes ganar tu salvación. Con tu obediencia, con tu esfuerzo, guardando la ley, puedes alcanzar la salvación. Para Pablo esto es gloriarse en la carne. Esto es confiar en su carne. Pablo dice que la circuncisión
no es requerida para estar bien con Dios. Y aquellos que lo enseñan así están predicando otro evangelio. Están pervirtiendo la verdad de Cristo. Así que esta descripción no nos deja ninguna duda que estos hombres son un peligro para la iglesia. Buscan persuadir a los gentiles, quieren añadir la obediencia a la gracia de Dios. Piensan que son verdaderos hijos de Dios. Ellos piensan, así dicen, somos el pueblo de Dios, pero en realidad son los perros. En realidad son los sirvientes de Satanás. Son los que están fuera del reino de Dios. Ellos promueven la confianza en ti mismo, la confianza en tus obras, la confianza en tu carne. Desprecian el sacrificio de Cristo. Y pueden sonreír, pueden ser muy amables, pueden ser muy elocuentes, pero en realidad son malos obreros. Viles, merecen la condenación de Dios. Y esos mismos maestros existen hoy día. Sí existen hoy día. Son aquellos que enseñan que para ser salvo debes tener fe en Cristo y además debes bautizarte, por ejemplo. O que además debes hacer buenas obras. Tienes que ser bueno para poder ir al cielo, además de tu fe. O participar de la misa, o ir a la iglesia. O es esencial que des tu diezmo todas las semanas, es esencial para que estés bien con Dios. Salir a la calle, tocar las puertas y hablar de Dios es esencial. Si no, pierdes tu salvación. Nosotros caemos en ese mismo error satánico cuando confiamos en nuestra propia carne, en nuestros logros, en nuestras capacidades, cuando comenzamos a confiar en nosotros mismos, cuando confiamos en nuestras tradiciones. Nunca caigamos en la trampa de pensar que la salvación es por mí, por lo que yo hago, por mis propias fuerzas. Nunca pensemos que lograr la madurez espiritual es por medio de hacer buenas obras. No pensemos que podemos revitalizar la iglesia si es que hacemos un montón de actividades, activismo, cursos, entonces ya somos una iglesia viva. No. Nunca pensemos que podemos hacer la obra de Dios sin el Espíritu Santo. Nunca pensemos que podemos confiar en el marketing, en los estudios estadísticos, en nuestros propios planes, en los presupuestos, en la administración, y que con eso ya podemos ser exitosos y estar bien con Dios. No, no hay que pensar así. No hay que ser como los obreros de maldad que predican un cristianismo que confía en sí mismo, no en el Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, tienes que entender cómo es un verdadero cristiano. ¿Cómo es un verdadero cristiano? Entonces, el primer punto, reconoce el peligro de la autoconfianza. Y en segundo lugar, reconoce cómo es un verdadero cristiano. Mira el versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces, ¿por qué nos debemos guardar de estos falsos maestros, de estos perros? La razón se basa en que nosotros, los que hemos confiado en Cristo, sí somos el pueblo de Dios. Si tú eres cristiano verdadero, ¿cómo te vas a dejar arrastrar por estas falsas enseñanzas? ¿Cómo vas a creer en ellas? Ten cuidado con ellos, con estos falsos maestros, porque tú sí eres la circuncisión. Tú sí eres un verdadero cristiano. Hay un marcado contraste entre el pueblo verdadero de Dios y aquellos que son falsos. Ellos son la mutilación. Nosotros los creyentes en Cristo somos la circuncisión. Pero los filipenses no estaban circuncidados porque ellos no eran judíos. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice ustedes son la circuncisión? No se refiere a la circuncisión física, se refiere a la circuncisión espiritual. Mira, Pablo lo explica en Romanos. Vamos un momento a Romanos, ya para ir concluyendo. Romanos 4, versículos 11 y 12. Aquí habla de Abraham. Dice que Abraham recibió la circuncisión
como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos, es decir, a los que son incircuncisos, la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. La circuncisión era la señal del pacto de Dios con Abraham. Pero hay que entender bien esa palabra, la señal. ¿Qué es la señal? La señal no es lo que nos da la salvación. La señal más bien es el símbolo. La fe que salvó a Abraham, Abraham la tuvo siendo incircunciso. Y su circuncisión fue el sello, fue la señal de la justicia de su fe. En otras palabras, Abraham, antes de ser circuncidado físicamente, fue circuncidado espiritualmente. Por eso es que él es el padre de todos aquellos que tienen fe, todos aquellos que son circuncidados espiritualmente, tanto judíos como gentiles. Y ese es un punto importante, porque aún en el Antiguo Testamento, la circuncisión física, la señal que se hace en el cuerpo, en la carne, está subordinada a la circuncisión espiritual. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la circuncisión espiritual por medio de la fe es la que salva, no la circuncisión física. El grave error de estos judaizantes es que habían puesto su confianza en el rito, así como muchos cristianos hoy día ponen su confianza en el bautismo, en el rito, en la señal, en el símbolo, pensando que por ser bautizados, ya, entonces van al cielo. Pero no es así, sino más bien nuestra confianza debe estar en el Señor Jesucristo para salvación. ¿Cómo es entonces el verdadero creyente? Mira cómo se le describe aquí, en el versículo 3. En primer lugar, los que en espíritu servimos a Dios. Vivimos en el poder del Espíritu. En contraste con los judaizantes que son malos obreros, los creyentes son los que sirven a Dios verdaderamente y lo hacen en el poder del Espíritu Santo. Pero no solamente son los que viven en el poder del Espíritu, sino también los que nos gloriamos en Cristo Jesús, que se glorían. La idea aquí es enorgullecerse, aquellos que se jactan, aquellos que ponen toda su confianza en Cristo, que hayan su gozo, su propósito en Cristo. No podemos hablar de la vida cristiana sin Cristo. Yo no me jacto, como decía justo en mi mensaje el día domingo, el mensaje de Romanos. Para mí el vivir no es obedecer la ley. Para mí el vivir es Cristo. Él es el fundamento de nuestra fe y la meta de nuestra existencia. Nos gozamos en Cristo Jesús. Él es nuestro tesoro supremo, es nuestro todo. Primera de Corintios 1:31 dice que el que se gloría, gloríese en el Señor. Y finalmente, la tercera característica de un cristiano verdadero, dice en el versículo 3 al final, que no tiene confianza en la carne. Y eso significa, no confía en sí mismo. No confía en sus logros. Y ese es un golpe demoledor. Hay un juego de palabras aquí, porque cuando él dice carne, se refiere a los cortes de la circuncisión. Es decir, no pongo mi confianza en ese corte físico que se ha hecho en mi carne, sino en el Señor Jesucristo. Si tú te glorías en Cristo, necesariamente se deduce que no confías en ti mismo. Si confías en Cristo, no confías en ti mismo. Ambas formas de vida son mutuamente excluyentes. Siempre se oponen entre sí. ¿Cómo te sientes en medio de este tiempo en el cual estamos? ¿Te sientes afanado? ¿Te sientes deprimido? ¿Te sientes cansado? ¿Sabes por qué?
es muy probable que estés intentando sobrevivir a toda esta pandemia en tus propias fuerzas. Por eso estás cansado, por eso estás afanado, por eso estás deprimido, porque no puedes. Porque hay mucha incertidumbre cuando comienzas a confiar en ti. El gozo verdadero no está en ti, no está en lo que haces, sino solamente en el Señor Jesús. Y cuando haces esa transferencia de confiar en ti a confiar en Cristo, viene un descanso, viene un gozo, viene una paz. No confíes en ti mismo, ama más bien a Cristo, sírvele en el poder de su Espíritu, vive para Él con todas las fuerzas que Él te da. No confíes en tus capacidades porque son inútiles. Sin Cristo son inútiles. Necesitamos más bien totalmente confiar en Él, especialmente en estos momentos en los que vivimos. Bien, hermanos, creo que un mensaje, como siempre, que es muy relevante para lo que estamos pasando en este tiempo. ¿Habrá, hermanos, alguna pregunta o tal vez algún comentario?